coge tus cosas y sal de esta casa de inmediato. No les digas nada a tus hijos. Esas palabras del fontanero seguían resonando en sus oídos mientras permanecía en shock, intentando comprender cómo su vida había cambiado tan de repente. El día había comenzado con normalidad, con el silencio habitual en la casa, hasta que notó un extraño goteo que venía de arriba. Al principio pensó que era solo un grifo suelto, pero cuando entró en el comedor vio una mancha oscura extendiéndose en el techo, justo debajo del baño de arriba. Gotas de agua caían lentamente, una tras otra, sobre la mesa. Era extraño porque el baño había sido renovado no hacía mucho, un proyecto que su hijo Michael había gestionado personalmente. Recordaba cómo él había insistido en encargarse de todo, contratando a los trabajadores, supervisándolos y diciéndole que no se preocupara por los detalles. Ese recuerdo la inquietaba ahora, pero aún así tomó el teléfono y lo llamó. Cuando Michael respondió, su voz sonaba tensa, como si lo hubiera interrumpido en un mal momento. Ella le explicó la situación y preguntó si debían contactar a la empresa que había hecho la renovación. Pero Michael dijo que no de inmediato, insistiendo en que era mejor llamar a otro fontanero. Prometió enviarle un número y colgó rápidamente antes de que ella pudiera discutir. Momentos después recibió un mensaje con los datos de contacto de un hombre llamado Manuel. Marcó el número y una voz calmada y profesional respondió. Tras explicarle la fuga, Manuel le dijo que podía estar allí en una hora. Cumpliendo su palabra, sonó el timbre y cuando abrió la puerta, un hombre de unos 50 años se presentó como Manuel, el fontanero. Llevando una caja de herramientas pesada, entró, observó el techo y asintió con gesto serio. Pidió revisar primero el baño de arriba y luego le dijo que también necesitaba mirar el sótano para inspeccionar las tuberías principales. Ella señaló la puerta del sótano en la cocina, pero cuando se ofreció a acompañarlo, él rechazó cortésmente diciendo que no era necesario. Tratando de mantenerse tranquila, volvió a sus tareas mientras él desaparecía por las escaleras. Los minutos se alargaban lentamente con el eco de las herramientas desde el sótano. Intentaba convencerse de que no era nada serio, pero una sensación de inquietud crecía en su pecho. Sus pensamientos se desviaron hacia sus hijos. Michael había estado distante durante meses, saliendo temprano a trabajar y regresando tarde por la noche, evitando a menudo conversar en la cena. Sus ojos parecían más pesados, su ánimo tenso, como si siempre tuviera algo en mente. Su hija Linda había vuelto a casa tras su doloroso divorcio, cargando tristeza con ella. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, apenas comía, a veces permanecía despierta toda la noche y otras dormía hasta la tarde. La casa ya no estaba llena de calor ni de risas, se había convertido en un lugar de silencio y distancia. El sonido de pasos desde el sótano rompió sus pensamientos. Manuel volvió a la cocina, pero su expresión había cambiado. Tenía el rostro pálido y las manos temblaban ligeramente mientras dejaba la caja de herramientas en el suelo. Ella le preguntó de inmediato si había encontrado el problema. En lugar de responder directamente, le pidió que se sentara. Su tono tenía una seriedad que le hizo latir el corazón con fuerza. Se sentó en la mesa, confundida, esperando que explicara. Le preguntó si vivía sola, y ella respondió rápidamente que vivía con sus 2 hijos. Ambos eran adultos, pero tenían acceso completo a la casa, incluido el sótano. La expresión de Manuel se volvió más grave y sus siguientes palabras la hicieron estremecer. Le dijo que lo que había encontrado no era una tubería rota ni una fuga. Era algo inusual, algo que no pertenecía allí en absoluto. Cuando ella preguntó qué quería decir, él se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Le explicó que había un dispositivo instalado en el sótano, conectado directamente al sistema de ventilación de la casa, y las líneas estaban dirigidas específicamente hacia su dormitorio. Por un momento se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Pensó que tal vez era algún tipo de purificador dejado tras la renovación, pero Manuel negó con firmeza. Le dijo que llevaba más de 20 años siendo fontanero y había visto todo tipo de sistemas posibles. Lo que vio no era un purificador ni ningún equipo normal.
Describió cómo el dispositivo tenía compartimentos llenos de líquidos, cada uno conectado a temporizadores que controlaban su liberación. Estaba diseñado para liberar sustancias lentamente en el aire, y la persona que respirara ese aire se debilitaría con el tiempo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Intentó negarlo, pero sus manos temblaban. Manuel le preguntó si se había sentido inusualmente cansada, con dolores de cabeza o debilidad. Ella admitió que sí, aunque siempre lo atribuía a su edad. Él la miró con seriedad y dijo que no era normal, que los síntomas coincidían con el propósito del dispositivo. Sus palabras se sentían como cuchillos atravesando su corazón. Intentó insistir en que tal vez había sido puesto allí por accidente, quizá durante las renovaciones, pero Manuel le recordó que un dispositivo así requería planificación, tiempo y alguien con conocimiento de la casa. Bajando aún más la voz, le dijo directamente, no era obra de un extraño que entró a escondidas. Había sido instalado por alguien cercano, alguien que vivía en la casa y la conocía bien. Ella lo miró fijamente, sin aliento, con el pecho apretado de pánico. La idea de que su propio hogar escondiera semejante secreto hizo que sus piernas se sintieran débiles. Manuel cruzó la mesa y le dijo que escuchara con atención. Necesitaba salir de la casa de inmediato, llevar solo lo necesario y no decirles a sus hijos dónde iba. Ella se quedó congelada en la mesa, aferrando el borde con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, tratando de darle sentido a las palabras del fontanero. ¿Salir de la casa? ¿No contarles a sus hijos? ¿Cómo podían decirse esas cosas en voz alta? Eran sus hijos, las mismas personas a las que había criado, alimentado, protegido y consolado en cada etapa de la vida. Movió la cabeza lentamente, susurrando que era imposible, pero la expresión seria de Manuel no cambió. Le recordó que el dispositivo era real, que lo había visto con sus propios ojos y que ella también había tenido síntomas que coincidían con su propósito. Aún así, no podía creer que Michael o Linda quisieran hacerle daño. Argumentó débilmente que quizá un extraño había entrado durante las renovaciones, que tal vez alguien más había instalado el dispositivo sin que ellos lo supieran. Manuel rechazó esa idea de inmediato, explicando que una instalación así requería tiempo, planificación y acceso libre. Ningún extraño podría haberlo hecho sin ser notado. Sus palabras eran duras pero calmadas, decidido a hacerla enfrentar una verdad que ella quería rechazar. Su corazón golpeaba mientras pensaba en los últimos meses. Michael había insistido en controlar la renovación, a menudo diciéndole que no se entrometiera. Él había trabajado en construcción y sabía de tuberías y sistemas. Linda había estudiado ciencias años atrás y ciertamente conocía sobre químicos. Poco a poco las piezas empezaban a formar un patrón que la aterrorizaba. Pero aún se aferraba a la negación, susurrando que la amaban, que los hijos nunca se vuelven contra su madre. Manuel se inclinó, bajando su voz a un susurro firme, y le dijo que el amor no siempre es suficiente para detener la codicia o los motivos ocultos. Le preguntó por sus finanzas, si tenía ahorros, seguros o propiedades de valor. Ella lo miró sorprendida, pero entonces recordó. Tras la muerte de su esposo había quedado una póliza de seguro de vida. También había ahorrado durante años y la casa valía ahora más de lo que había imaginado. Lentamente comprendió que lo que para ella era seguridad podía haberse convertido en motivo para que sus hijos la vieran como un obstáculo. Se cubrió el rostro con las manos, negando con incredulidad. La voz de Manuel era firme pero urgente al repetir que cada momento que permanecía en la casa era peligroso. Le advirtió que si sus hijos descubrían que sabía la verdad, podían actuar rápido para silenciarla. El pensamiento le oprimió el pecho, le acortó la respiración y le hizo temblar de miedo. Intentó insistir en hablar con Michael y Linda directamente, pero Manuel levantó la mano y le dijo que era demasiado peligroso. Le recordó que quien hubiera planeado esto lo hizo en silencio durante meses, sin que ella lo notara, lo que significaba que era capaz de continuar sin remordimiento. Lágrimas quemaban sus ojos al recordar a Michael de niño corriendo hacia ella tras una caída, o a Linda acurrucándose en sus brazos tras una pesadilla.
La idea de que esos mismos hijos planearan su lenta muerte era insoportable. Quería creer que había otra explicación, pero la imagen del dispositivo en el sótano no desaparecía de su mente. Preguntó cuánto tiempo había estado activo, con voz temblorosa. Manuel explicó que, por los residuos y los temporizadores, probablemente funcionaba desde hacía 8 o 9 meses. Su corazón se hundió porque era justo cuando empezaron su cansancio y dolores de cabeza constantes. La verdad apretaba más, arrancándole las excusas y dejándola temblando en silencio. Susurró que tal vez alguien estaba chantajeando a sus hijos, obligándolos a hacerlo, pero Manuel negó con la cabeza, recordándole que nada en la instalación sugería presión externa. Todo apuntaba a planificación cuidadosa y voluntaria por alguien que conocía la casa. Su lógica tranquila aplastaba cada débil esperanza. Permaneció mirando la pared de la cocina, las lágrimas corriendo libremente, su mente repasando momentos del último año. Los ojos distantes de Michael, la tristeza constante de Linda, el silencio extraño en la cena, la forma en que evitaban conversaciones profundas. Tal vez llevaban guardando ese secreto todo el tiempo, actuando normalmente mientras su salud se destruía poco a poco. El pensamiento le revolvió el estómago. Manuel le puso una mano firme en el brazo, diciéndole suave pero firmemente que debía irse mientras aún pudiera. Miró hacia las escaleras, sabiendo que Linda probablemente seguía dormida en su habitación, sin saber lo que se había revelado. Por un segundo pensó en subir, abrazarla y exigir respuestas, pero el miedo volvió a apoderarse de ella. Si Manuel tenía razón, cualquier señal de que sabía la verdad podía desatar algo peligroso. Volvió hacia él con el rostro pálido y las manos temblorosas. Preguntó qué debía hacer ahora, y él repitió con urgencia, reunir lo esencial, irse de inmediato y buscar un lugar seguro sin decir nada a sus hijos. Se quedó inmóvil, cada músculo atrapado entre el amor y el miedo. Los recuerdos de criarlos, de darles toda su vida, chocaban violentamente con la imagen del dispositivo escondido en el sótano. Su corazón dolía de traición, pero su mente gritaba supervivencia. Las palabras de Manuel resonaban: alguien en esta casa quiere hacerte daño. Finalmente se obligó a levantarse de la silla, aunque sus piernas temblaban como si cada paso fuera a derrumbar su realidad frágil. La casa que antes había sido su refugio ahora parecía una trampa, cada rincón cargado de secretos imposibles de ignorar. Manuel la observaba atento, listo para sostenerla si caía, pero ella levantó la mano mostrando que aún mantenía el control por fuera, aunque por dentro su corazón se rompía. Caminó lentamente hacia el pasillo, sus ojos recorriendo las fotografías familiares colgadas en la pared, imágenes de cumpleaños, vacaciones y eventos escolares, todos momentos que contaban una historia de amor y sacrificio. Las sonrisas de Michael y Linda de niños le atravesaban el alma. ¿Cómo podían esos rostros inocentes pertenecer a personas que quizá ahora planeaban destruirla? Quiso gritar, arrancar las fotos, borrar cada recuerdo que ahora sentía como una cruel mentira. Pero en su lugar, simplemente tocó el marco de una con dedos temblorosos, como suplicando que esos hijos del pasado regresaran y reemplazaran a los extraños en que se habían convertido. Manuel le recordó con suavidad que no debía perder tiempo. Ella asintió débilmente y comenzó a moverse por la casa con propósito, aunque su cuerpo se sentía pesado y débil. En su dormitorio abrió el armario y sacó una pequeña maleta, sus manos temblando mientras intentaba decidir qué llevar. Lo esencial, había dicho Manuel. Tomó algo de ropa, documentos, su billetera y la pequeña caja de joyas que había pertenecido a su madre. Al cerrar la cremallera, los ojos se le llenaron otra vez de lágrimas. No era así como había imaginado dejar su hogar. Había pensado que un día se iría solo cuando la vejez lo exigiera, quizá mudándose a un lugar más pequeño, quizá cuidada por sus hijos. Nunca había imaginado huir con miedo de ellos. Cada objeto que guardaba era una despedida, un recordatorio de que su vida se había construido sobre una confianza ahora hecha pedazos. Se movía rápido, con la respiración agitada, escuchando cualquier ruido arriba que señalara que Linda estaba despierta. El silencio la presionaba más, cada crujido del suelo bajo sus pies sonaba como un grito. De regreso en la cocina, Manuel le pidió calma,
diciéndole que no buscara explicaciones ni confrontaciones, solo que se concentrara en marcharse. Pero su mente no dejaba de girar. Preguntas se estrellaban unas con otras. ¿Por qué harían esto? ¿Era por dinero? ¿Por resentimiento? ¿Había fallado como madre y esto era su venganza? Su corazón rechazaba cada respuesta, pero la lógica ya no podía negar la evidencia. Manuel puso su mano en el pomo de la puerta, diciéndole que la acompañaría a salir en silencio. Pero justo cuando comenzaba a abrir, ella se paralizó, sus instintos gritaban. ¿Y si Michael volvía temprano y la veía marcharse? ¿Y si Linda bajaba en ese momento y preguntaba a dónde iba? Imaginó sus ojos estrechándose, sus voces tornándose frías, su secreto expuesto. Manuel la tranquilizó, asegurándole que irse ahora era aún lo más seguro, pero el miedo la hacía dudar. Se imaginó saliendo, con la bolsa en mano, y encontrándose con el coche de Michael entrando en el camino, leyendo su miedo al instante. Imaginó a Linda observando desde las escaleras, en silencio y desconfiada. 1000 posibilidades peligrosas pasaban por su mente. Susurró que no estaba lista, que necesitaba más tiempo, pero Manuel insistió, recordándole que el dispositivo llevaba meses funcionando y que cuanto más permaneciera, más débil se volvería. Sus palabras eran verdad, pero sus pies parecían clavados al suelo. Apretó la bolsa, su cuerpo temblando como si estuviera atrapada entre dos fuegos, la traición de abandonar a sus hijos y el peligro de quedarse con ellos. Finalmente asintió, aunque sus labios no pronunciaron acuerdo. Permitió que Manuel abriera más la puerta, el aire frío de fuera rozándole el rostro como un recordatorio de libertad. Por primera vez en meses se dio cuenta de que podía respirar sin el aire pesado que la envenenaba. Pero el alivio se ahogó en tristeza. Giró una última vez para mirar su hogar, el comedor donde se habían compartido tantas comidas, el pasillo donde sus hijos dieron sus primeros pasos, la sala de estar llena de ecos de risas que parecían de otra vida. Cada recuerdo ahora se sentía manchado, cada sombra era una amenaza. Bajó la mirada y susurró una despedida silenciosa, sabiendo que una vez que saliera nada volvería a ser igual. Manuel le tocó el hombro y la guió hacia afuera. En el momento en que su pie cruzó el umbral sintió el peso de la traición más que nunca. Estaba dejando la casa que había construido, no por extraños ni por circunstancias, sino por sus propios hijos. Ese pensamiento le dolió en el pecho tan profundamente que creyó que podría desmoronarse, pero Manuel la sostuvo. Mientras caminaban hacia su camioneta, ella apretaba la bolsa contra su pecho como si estuviera aferrándose a la última parte de sí misma. La calle estaba silenciosa, ordinaria, ajena a la tormenta dentro de ella. Subió al camión en silencio, con los ojos fijos en la casa que ahora parecía menos un hogar y más una prisión de la que apenas había escapado. Su corazón gritaba respuestas, pero su mente repetía solo una verdad: ya no podía confiar en las personas que más amaba. Mientras el camión se alejaba lentamente de la casa, mantuvo la vista fija en las paredes familiares hasta que desaparecieron, como si nunca las fuera a volver a ver. El dolor dentro de ella era casi insoportable, y sin embargo sabía que no tenía otra opción que seguir adelante. Manuel condujo en silencio al principio, dándole espacio para procesar la tormenta de emociones que sacudía su cuerpo. Finalmente habló, recordándole que lo que se había descubierto en el sótano no era un error ni un accidente. Era deliberado, cuidadosamente planeado y diseñado con un propósito: dañarla. Sus palabras apretaron el nudo en su pecho y ella giró el rostro hacia la ventana para ocultar las lágrimas que caían libremente por sus mejillas. Susurró que lo había dado todo por sus hijos, cada sacrificio, cada pedazo de sí misma, y no entendía por qué querrían verla desaparecer. Manuel no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue firme pero cautelosa. Le dijo que a veces las personas más cercanas esconden sus intenciones más oscuras tras máscaras de normalidad y que el amor no basta para cegarnos ante el peligro que representan. Ella movió la cabeza, luchando contra la incredulidad, insistiendo en que debía haber otra razón, una presión oculta, una fuerza que hubiera empujado a sus hijos a tanta crueldad.
pero el recuerdo del dispositivo, el olor de los líquidos extraños, los temporizadores parpadeando en el sótano se repetían en su mente negándose a dejarla escapar de la verdad. Manuel estacionó el camión en un lugar tranquilo, lejos de su casa, y se volvió hacia ella. Le explicó que necesitaba encontrar un sitio seguro donde Michael y Linda no pudieran alcanzarla, al menos hasta que decidiera qué hacer. Ella preguntó débilmente cuáles eran sus opciones. Su respuesta la heló: podía confrontarlos y arriesgarse a su ira o podía guardar silencio y alejarse, pero en ambos casos necesitaba protección. Su mente se agitaba. ¿Cómo podía una madre enfrentar a sus propios hijos por planear su muerte? ¿Cómo acusarlos cuando cada instinto todavía le decía que debía protegerlos? Se llevó las manos al rostro y sollozó en silencio, su cuerpo temblando al pensar en la traición, en los años que había pasado criándolos, en la confianza destrozada. Manuel puso una mano sobre su hombro, diciéndole que era fuerte y que la supervivencia debía ser lo primero. Ella asintió débilmente aunque su corazón se resistía. Preguntó cuánto tiempo podría permanecer oculta antes de que se dieran cuenta de que había desaparecido. Manuel le dijo que quizá no tardarían mucho y que su reacción podría revelar mucho sobre sus verdaderas intenciones. Si entraban en pánico e intentaban encontrarla desesperadamente, demostraría que temían quedar expuestos. Si reaccionaban con frialdad, probaría que ya habían aceptado su ausencia como parte del plan. Ese pensamiento la aterrorizó y se sintió atrapada en una pesadilla donde cada camino conducía al dolor. Pensó en los ojos fríos de Michael en la cena, en el silencio de Linda tras la puerta cerrada, y en cómo había ignorado las señales convenciéndose de que solo necesitaban espacio. Ahora comprendía que había pasado por alto señales de que algo más profundo estaba mal. Su cuerpo temblaba mientras susurraba que no podía creer que sus hijos quisieran dinero más que su vida. Manuel suspiró diciéndole que la desesperación, la codicia o el resentimiento podían convertir a las personas en extraños, incluso a los hijos en enemigos. Ella quiso protestar de nuevo, pero su voz se quebró y bajó la cabeza sin poder hablar. Durante un largo rato permanecieron en silencio, rotos solo por su respiración irregular. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos ardían con tristeza y determinación. Le pidió a Manuel que la llevara a algún lugar donde pudiera pensar con claridad, lejos de la casa donde los recuerdos la ahogaban. Él asintió y arrancó de nuevo, conduciendo más lejos. Mientras la carretera se extendía ante ellos, ella miraba por la ventana, repasando cada momento del último año en busca de señales que pudiera haber pasado por alto. La insistencia de Michael en encargarse de la renovación. El regreso repentino de Linda tras años fuera. El momento en que empezó su enfermedad. Cada recuerdo se conectaba al siguiente como eslabones de una cadena que la arrastraba. Susurró para sí misma que quizá lo habían estado planeando desde el principio, esperando el momento adecuado, y ese pensamiento le dolió en el pecho con un dolor indescriptible. Manuel le recordó otra vez que se concentrara en sobrevivir, recordándole que el paso más importante ya estaba dado, había salido de la casa. Ella asintió débilmente, aunque su corazón dolía por la culpa de irse sin decir palabra. Imaginó a Linda despertando, encontrando su habitación vacía y preguntando dónde estaba. Imaginó a Michael volviendo, sospechoso y furioso. Apretó la bolsa con fuerza sobre su regazo como si se aferrara a los últimos restos de su confianza rota. La traición era casi demasiado pesada para cargar, pero la voluntad de vivir la empujaba hacia adelante. Por ahora no volvería. Por ahora se protegería, aunque significara aceptar que sus hijos ya no eran las personas que había creído. Pasaron las horas y aunque estaba lejos de la casa, el miedo no la abandonaba. Cada sonido exterior la hacía sobresaltarse, cada coche que pasaba le hacía imaginar que Michael o Linda descubrían dónde estaba. Manuel intentaba tranquilizarla diciéndole que estaba a salvo por el momento, pero seguridad parecía ya una palabra ajena a su mundo. Se sentó en silencio, repasando toda su vida en la mente, buscando el momento en que todo había salido mal. Recordó a Michael de niño, fuerte y decidido, siempre ansioso por demostrar su valía.
Recordó a Linda de niña, sensible y amable, siempre la que ofrecía abrazos cuando otros se apartaban. ¿Cómo habían crecido esos niños hasta convertirse en adultos capaces de tramar contra su propia madre? Ese pensamiento la cortaba más profundo que cualquier herida. Había vivido su vida para ellos, trabajado duro tras la muerte de su esposo, asegurándose de que nunca les faltara nada. Les había dado amor, estabilidad y confianza, y ahora se veía obligada a creer que querían que desapareciera. Manuel se detuvo frente a un pequeño café al borde de la carretera y le sugirió que comiera algo. Ella negó al principio, diciendo que no podía ni tragar, pero él le recordó que necesitaba fuerzas, especialmente ahora. A regañadientes lo siguió al interior y se sentó en una mesa del rincón. El mundo a su alrededor parecía normal, gente bebiendo café, hablando en voz baja, haciendo su vida como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo había cambiado. No entendía cómo la vida podía parecer tan ordinaria cuando la suya se había derrumbado en una sola mañana. Mantenía la vista baja, temerosa de que alguien la reconociera y lo mencionara después a sus hijos. Cuando llegó la comida, la tocó con manos temblorosas obligándose a comer aunque cada bocado se sentía pesado. Manuel habló con cuidado, explicándole que necesitaba hacer un plan. No podía esconderse para siempre. Debía decidir si confrontar a Michael y Linda, involucrar a las autoridades o desaparecer por completo. La idea de involucrar a las autoridades la aterraba. Pensar en exponer públicamente a sus hijos, admitir al mundo que habían planeado contra ella, le revolvía el estómago. Le preguntó en voz baja si creía que podía haber otra explicación, pero él solo negó con la cabeza. Su voz era calmada pero firme al repetir que lo que había visto era deliberado y peligroso. Su pecho se apretó al darse cuenta de que no podía escapar de la verdad por mucho que quisiera. Juntó las manos y susurró que no tenía a nadie más, ninguna familia aparte de Michael y Linda. Si se volvía contra ellos quedaría completamente sola. Manuel le recordó suavemente que estar viva pero sola era mejor que confiar en personas dispuestas a acabar con su vida. Sus palabras eran simples pero cayeron en su corazón como piedras pesadas. Tras un largo silencio admitió que quería creer en la inocencia de sus hijos, pero en el fondo ya sabía la verdad. Los síntomas, el momento, el dispositivo, todo apuntaba directamente a ellos. Las lágrimas nublaron su visión mientras susurraba que quizá ya habían aceptado la idea de su muerte, quizá llevaban meses viviendo con ese plan mientras ella se sentaba a la misma mesa pensando que solo estaban cansados o tristes. La traición se sentía como un veneno extendiéndose más rápido que el que ya había respirado. Manuel se inclinó hacia adelante y le dijo que debía decidir pronto. Le recordó que cuando Michael y Linda descubrieran que se había ido comprenderían que su secreto estaba expuesto. Su próximo movimiento dependería de lo que creyeran que ella sabía. Si pensaban que no sospechaba nada podrían actuar normal. Pero si se daban cuenta de que había escapado porque había visto la verdad podrían volverse desesperados. Esa palabra, desesperados, le provocó otra ola de miedo. Intentó imaginar sus rostros si se paraba frente a ellos y los acusaba. ¿Lo negarían, se reirían de ella o dejarían caer la máscara revelando la verdad fría? Ese pensamiento la hizo temblar. Le dijo a Manuel que no sabía si tenía fuerzas para enfrentarlos. Él puso su mano sobre la suya recordándole que la fuerza ya estaba dentro de ella. Había sobrevivido al dolor, a la dificultad y a la soledad antes y podía sobrevivir a esto también, pero debía protegerse primero. Ella asintió débilmente aunque su corazón se sentía más pesado que nunca. El café a su alrededor zumbaba con conversaciones pequeñas, tazas chocando, puertas abriéndose y cerrándose, recordatorios de que el mundo fuera de su dolor seguía girando. Para ella, el tiempo se había detenido, atrapado en el peso de la traición. Quería gritar que su vida ya no era normal, pero nadie en el café podría entenderlo. Bajó la cabeza, apretando con fuerza la correa de su bolso, susurrándose que no podía volver a casa, no ahora, quizá nunca. La verdad ya lo había cambiado todo y el vínculo que creía irrompible entre madre e hijo se había roto en pedazos demasiado afilados para recomponerse. Cuanto más tiempo permanecía en ese café,
más inquieta se sentía, como si cada minuto que pasaba aumentara el riesgo de ser descubierta. Imaginaba a Michael entrando por la puerta, su rostro frío, su voz calma exigiendo saber por qué se había ido. Imaginaba a Linda llamándola una y otra vez, su voz primero suave y luego aguda al no obtener respuesta. La presión en su pecho le hacía sentir que se ahogaba y finalmente le dijo a Manuel que no podía quedarse allí más. Él asintió, comprendiendo su miedo, y la condujo de regreso al camión. Mientras se alejaban, sus pensamientos giraban más rápido, chocando entre sí hasta marearla. Pensó en su esposo, en los años que habían compartido, en la promesa que habían hecho de proteger juntos a sus hijos. Él ya no estaba, pero si hubiera estado vivo, ¿habría sido distinto? ¿Habrían Michael y Linda osado planear algo tan cruel si su padre hubiera estado presente? Nunca lo sabría y esa incertidumbre solo profundizaba su dolor. Manuel le preguntó a dónde quería ir, pero ella no tenía respuesta. Nunca había imaginado necesitar un lugar para esconderse de sus propios hijos. El hogar siempre había sido el centro de su mundo y ahora ese mismo hogar se volvía contra ella. Por un momento pensó en ir a una vieja amiga, pero la vergüenza la detuvo. ¿Cómo explicar lo ocurrido? ¿Cómo admitir que sus propios hijos intentaban matarla? Las palabras se sentían demasiado pesadas para pronunciarlas. En cambio, le pidió a Manuel que condujera más lejos, a cualquier sitio que pusiera distancia entre ella y la casa. Él aceptó, manteniendo la conversación ligera pero con urgencia en la mirada. Ella notó su preocupación y se sintió agradecida, aunque la gratitud quedaba enterrada bajo capas de dolor. Apretó la bolsa contra sí misma como un escudo y volvió a pensar en el dispositivo del sótano. La imagen no salía de su mente, los tubos, los líquidos, los temporizadores parpadeantes. Se repetía sin cesar recordándole el peligro invisible que había respirado durante meses. Por mucho que intentara negarlo ya no podía llamarlo un error. Era deliberado, preciso y cruel. Apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana del camión susurrándose que no podía volver. La idea de regresar a esa casa, de enfrentar a Michael y Linda fingiendo que nada había cambiado, le resultaba imposible. Sin embargo, la idea de no volver a verlos nunca también la desgarraba. Eran sus hijos, su sangre, su única familia. ¿Podría vivir sin ellos? ¿Podría sobrevivir sabiendo la verdad y aún cargar amor por ellos en su corazón? Manuel interrumpió suavemente sus pensamientos diciéndole que debía mantenerse enfocada. Explicó que personas capaces de tal planificación no se detendrían fácilmente. Si descubrían que había escapado podrían buscarla y si la encontraban intentarían de nuevo de otra manera. Sus palabras le erizaron la piel. Se dio cuenta de que no solo había dejado su casa, había entrado en una nueva vida donde la confianza había desaparecido, donde cada sombra podía esconder peligro. Le preguntó qué pensaba el que harían cuando descubrieran que se había ido. Él respondió con honestidad diciendo que dependía de hasta dónde estuvieran dispuestos a llegar. Si el motivo era el dinero podrían intentar alcanzarla rápido, desesperados por terminar lo que habían empezado. Si era el resentimiento podrían volverse imprudentes, impredecibles, de cualquier modo, tenía que mantenerse fuera de la vista. Asintió débilmente, aunque su cuerpo tembló ante la idea de ser perseguida por sus propios hijos. Recordó cómo Michael había evitado su mirada, cómo Linda se había escondido en su habitación, y comprendió que no eran solo signos de estrés sino quizá de culpa. Ya habían comenzado a desconectarse de ella emocionalmente, preparándose para el día en que ya no estuviera. Esa revelación le atravesó el corazón como un cuchillo. Susurró que ojalá lo hubiera visto antes, que ojalá hubiera sido lo bastante valiente para hacer preguntas en lugar de ignorar el silencio. Manuel le dijo que no se culpara, recordándole que el amor ciega a la gente ante el peligro, especialmente cuando proviene de la familia. Sabía que tenía razón, pero la culpa seguía ardiendo por dentro. Debería haberlo notado, debería haber preguntado, debería haberse protegido antes. Ahora era demasiado tarde para cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era sobrevivir al presente. Mientras la camioneta se alejaba más,
miró la carretera que se extendía a lo lejos y se dio cuenta de que cada milla la alejaba de la vida que había conocido. Ya no era una madre sentada en casa esperando a que sus hijos regresaran. Ahora era una mujer huyendo de ellos, sin saber qué traería el mañana. El pensamiento le dolió en el pecho, pero bajo la tristeza hubo un pequeño destello de fuerza. Había logrado salir de la casa. Podía sobrevivir a lo que viniera. Pero en el fondo sabía que lo más difícil aún estaba por delante, enfrentar la verdad de que sus propios hijos habían elegido la traición por encima del amor. Esa noche fue la más larga de su vida. Manuel la llevó a un motel tranquilo, lejos del vecindario, un lugar donde nadie pensaría en buscarla. La habitación era pequeña, con paredes simples y una cama individual, pero para ella se sentía más segura que el hogar que había dejado. Aún así, el sueño no llegó. Permaneció despierta, mirando el techo, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Cada sonido del pasillo la hacía sobresaltarse, cada crujido del edificio viejo le hacía temer que Michael o Linda ya la hubieran encontrado. Su cuerpo estaba exhausto, pero sus pensamientos se negaban a descansar. Pensó en llamarlos, en escuchar sus voces, pero Manuel le había advertido que no lo hiciera. Si los contactaba, sabrían que había descubierto algo, y ese conocimiento podría ponerla en mayor peligro. Apretó el teléfono en la mano, dividida entre la necesidad desesperada de oír a sus hijos y el miedo a lo que podría seguir. Al final dejó el teléfono en la mesita y se susurró que debía ser fuerte. Pero la fortaleza parecía imposible cuando su corazón se rompía. Recordó noches de años atrás cuando Michael era adolescente y volvía tarde, sonriendo mientras le hablaba de sus sueños de trabajar en construcción. Recordó a Linda estudiando hasta tarde, decidida a lograr algo en la vida. Habían sido su orgullo, su esperanza para el futuro. Y ahora esos mismos hijos habían convertido su mundo en una pesadilla. Lágrimas resbalaron por su rostro mientras se preguntaba por qué. ¿Era el dinero tan importante como para borrar todo amor? ¿Había fallado como madre de una manera que no veía? Intentó consolarse pensando que quizá alguien los manipulaba, pero cada recuerdo del dispositivo del sótano le decía que la verdad era más simple y cruel, lo habían hecho ellos mismos. El pensamiento le retorció el estómago. Se incorporó en la cama, presionando las manos sobre el pecho para calmar los latidos. La habitación se sentía asfixiante aunque sabía que el aire allí estaba limpio. La perseguía la memoria de su dormitorio envenenado, la idea de que cada noche apoyaba la cabeza en la almohada mientras químicos invisibles se deslizaban hacia sus pulmones. La traición era más profunda de lo que podía expresar. Al amanecer, tenía los ojos hinchados de llorar y el cuerpo más pesado que antes. Manuel volvió con comida y la revisó, preguntando con suavidad si había dormido. Negó con la cabeza y admitió que no había cerrado los ojos. Él le recordó que debía cuidar su salud porque los meses de exposición podían haberla debilitado más de lo que creía. Ella asintió, obligándose a comer unos bocados aunque el estómago se resistía. Después le preguntó qué pasaría si nunca regresaba. ¿Seguirían Michael y Linda con su vida esperando el día en que la dieran por desaparecida, o la buscarían con ira? Manuel le dijo que su reacción revelaría sus verdaderos motivos. Si mostraban preocupación y la buscaban con ansiedad, significaría que seguían ocultándose detrás de una máscara. Si reaccionaban con indiferencia, probaría que estaban preparados para su ausencia. De cualquier modo, vería la verdad. Tembló ante sus palabras, sabiendo que tenía razón. Por primera vez en su vida se sintió realmente sola. No tenía a quien acudir, ninguna familia en la que pudiera confiar, ninguna amiga a quien confesarle esto sin vergüenza. Siempre había imaginado sus últimos años rodeada de sus hijos, no huyendo de ellos. Susurró que quizás sería más fácil desaparecer para siempre, sacarse a sí misma de sus vidas por completo. Manuel negó con la cabeza, diciéndole que desaparecer solo les daría lo que querían. Tenía que seguir viva, no solo por ella, sino para demostrar que la traición no la derrotaría. Sus palabras le dieron una chispa débil de fuerza, aunque enterrada bajo capas de dolor. Permaneció en silencio mucho rato,
mirando la pared, hasta que finalmente murmuró que no volvería a la casa, no aún. Manuel asintió. Necesitaría tiempo, distancia y fuerza antes de poder enfrentar a Michael y Linda de nuevo. Mientras el día avanzaba, se sentó junto a la ventana del pequeño cuarto del motel, observando pasar los coches, cada uno recordándole que el mundo seguía moviéndose mientras el suyo se había detenido. Apretó el relicario que llevaba al cuello, el que su esposo le había regalado, y se hizo una promesa. Sobreviviría, incluso si sobrevivir significaba cargar con el dolor de la traición el resto de su vida. No permitiría que las decisiones de sus hijos la destruyeran por completo. Esa promesa, aunque frágil, era lo único que la mantenía entera. El segundo día en el motel se sintió como entrar en otro mundo. La rutina de años había desaparecido, reemplazada por silencio e incertidumbre. Despertó antes del amanecer, sentándose de golpe como si cualquier ruido pudiera ser señal de peligro. Revisó el teléfono pero aún no había llamado a Michael ni a Linda. No había mensajes, ni llamadas perdidas, ninguna señal de que hubieran notado su ausencia. Ese silencio dolió más que la rabia. Esperaba al menos un mensaje frenético, alguna muestra de preocupación, pero no había nada. Le dolió imaginar que se sentaban en la cocina donde ella solía estar, comiendo la comida que ella había cocinado, quizá hablando de lo sucedido ahora que había desaparecido. Manuel llegó por la mañana con desayuno y noticias. Había pasado discretamente por su casa y le dijo que ambos estaban allí. Las cortinas cerradas, el coche en la entrada, todo tranquilo. Ella preguntó si creía que ya lo sabían, pero él negó con la cabeza. Dijo que a veces quienes planean algo oscuro actúan con normalidad mientras crean que su plan sigue oculto. Se estremeció. Se preguntó si Michael y Linda ya estaban revisando el sótano, dándose cuenta de que el fontanero había estado allí, juntando piezas. Imaginó sus rostros al ver el dormitorio vacío, la maleta ausente, el teléfono que no estaba. ¿Se sorprenderían? ¿Se enfadarían? ¿O simplemente encogerían los hombros y seguirían con su plan sabiendo que ella ya no estaba? Ese pensamiento le apuñaló el corazón. Se sentó al borde de la cama, juntando las manos, susurrándose que debía ser fuerte. Manuel le repitió que lo más importante era su seguridad. Le recordó que el dispositivo del sótano era prueba suficiente de que no lo había imaginado. Debía protegerse primero y luego decidir qué hacer con sus hijos. Ella asintió, aunque la mente seguía enredada en recuerdos. Pensó en cada cena del último año, en cómo los ojos de Michael no se cruzaban con los suyos, en cómo Linda evitaba hablar, en cómo la casa se fue volviendo más silenciosa. Entonces se dijo que estaban cansados, estresados o absortos en sus problemas. Ahora entendía que ya se habían desprendido de ella, quizá preparándose para el día en que no estuviera. Las lágrimas le picaron. Se sintió tonta por no ver las señales, culpable por quererlos tan ciegamente. Manuel, sentado frente a ella, le dijo con suavidad que la culpa solo la debilitaría. La responsabilidad recaía en quienes eligieron la traición, no en quien confió. Ella escuchó, pero la culpa pesaba en el pecho. Había criado a Michael y a Linda con todo su corazón. Se había sacrificado, los había guiado y consolado. Y ahora estaba escondida en un motel, temiéndoles. La realidad era una herida que no cerraba. Le preguntó a Manuel qué pasaría si acudía a las autoridades, pero él dudó antes de responder. Explicó que sin pruebas claras de las sustancias, quizás sería difícil actuar rápido. Podrían cuestionarla, dudar, incluso involucrar a Michael y a Linda antes de que ella estuviera lista. Se estremeció. La idea de pararse ante la policía y decir que sus propios hijos habían intentado envenenarla era insoportable. Dijo que necesitaba tiempo y él estuvo de acuerdo. Por ahora, la distancia era su escudo. Pero al decirlo, sintió esa misma distancia desgarrarla. Michael y Linda seguían siendo sus hijos. Aún los amaba. No podía borrarlos de su corazón. Después de que Manuel se fue, permaneció callada largo rato mirando sus manos. Se susurró que sobreviviría,
pero sobrevivir se sentía vacío sin familia. El cuarto estaba en silencio, solo el sonido de los coches afuera. Pensó de nuevo en la casa, en la cocina de tantas mañanas, en el sótano que había pasado de largo sin saber lo que escondía. Esa imagen ardía, los tubos, los temporizadores, los líquidos. Era la prueba imborrable de que el amor se había convertido en peligro. Cerró los puños para sostenerse. No sabía qué traería el mañana, pero sabía una cosa, no podía volver a ser quien era. La mujer de esa casa había sido confiada, ciega y esperanzada. La del motel estaba asustada pero despierta. Ya no ignoraría la verdad. El tercer día lejos de su hogar se sintió como el final de la vida que había conocido. Despertó con los ojos pesados, mirando el techo opaco del motel, sabiendo que nada volvería a ser igual. El vínculo que creía inquebrantable entre madre e hijos estaba roto, y aunque los enfrentara, aunque confesaran o negaran, nada borraría lo que había visto con sus propios ojos. Manuel llegó como siempre, con comida y calma, pero con la preocupación reflejada en el rostro. Le dijo que tarde o temprano tendría que decidir, porque no podía esconderse para siempre. Ella asintió, con el pecho oprimido ante la idea de enfrentar lo que la esperaba. Parte de ella anhelaba regresar, sentarse frente a sus hijos y preguntarles por qué. Pero otra parte sabía la verdad, el amor no los detuvo antes y no los detendría ahora. Sentada en la cama, con la pequeña bolsa en las manos, susurró que se sentía una extraña en su propia vida. Todo en lo que confiaba había sido arrancado, dejándola con miedo y dolor. Manuel le recordó otra vez que la supervivencia debía ser primero. Ella le dio las gracias con la voz rota, sabiendo que tenía razón, pero también que sobrevivir significaba aceptar que ya no podría ver a sus hijos como antes. Pasaron horas mientras miraba por la ventana del motel, viendo cómo la vida seguía como si nada. Coches, peatones, rutina, mientras la suya estaba congelada en la traición. Pensó en el seguro, en los ahorros, en el valor de la casa, y entendió que para sus hijos eso pesó más que su vida. Esa verdad la atravesó. Susurró que quizá les había dado demasiado, facilitándoles todo, sin permitirles luchar. Quizás se habían vuelto arrogantes, creyendo que su vida era un activo más. La culpa volvió, pero ella la sacudió. Ella no había puesto el dispositivo en el sótano ni planificado meses de envenenamiento silencioso. Era la víctima, y aunque le rompiera el corazón, debía recordarlo. Al caer la tarde pensó otra vez en su esposo, deseando que estuviera para guiarla. Apretó el relicario y susurró su nombre, con lágrimas. Se sintió más sola que nunca, pero bajo la soledad había una llama terca. Ya había escapado una vez. Ya había sobrevivido. Y prometió seguir haciéndolo, incluso si debía construir una vida nueva sobre las cenizas de la anterior. No permitiría que Michael y Linda se lo arrebataran todo. No permitiría que la traición fuera su final. Aquella noche, en la oscuridad, con el corazón pesado pero la voluntad creciendo, dejó de verse como una madre abandonada por el amor y comenzó a verse como una mujer que, forzada a mirar la verdad más fea, eligió la vida en vez de rendirse. Y aunque el dolor no se iría, sabía que aún le quedaba fuerza, fuerza para avanzar, para reconstruir y para vivir. El mañana sería incierto, lleno de miedo y preguntas, pero sería suyo. Por primera vez en meses sintió una chispa de poder regresar al pecho. Aún no había terminado. Los días se convirtieron en una semana y seguía en el motel, un cuarto silencioso que era a la vez prisión y escudo. Cada mañana despertaba con las mismas preguntas y cada noche se dormía con el mismo vacío. Manuel continuaba visitándola, recordándole comer y cuidarse, pero su mirada delataba la preocupación, sabía que ella se desmoronaba por dentro, aferrándose a fragmentos de fuerza mientras se ahogaba en duelo. Una tarde, en silencio, le hizo la pregunta que evitaba desde el primer día, ¿qué pasaría si volvía? No para vivir, sino para ver cómo reaccionarían Michael y Linda. El rostro de Manuel se tensó. Le advirtió que era peligroso, que no la recibirían con los brazos abiertos. Ella insistió, no podía vivir con la duda.
Necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, si quedaba amor o si ya lo habían enterrado bajo la codicia. Tras un largo silencio, Manuel suspiró y dijo que, si realmente quería ponerlos a prueba, debía hacerlo con cuidado. No podía cruzar la puerta sin más. Tenía que aparecer de forma inesperada para ver reacciones crudas antes de que tuvieran tiempo de mentir. La idea la asustó, pero también encendió algo dentro. Llevaba días escondiéndose, pero una parte anhelaba plantarse ante Michael y Linda, mirarles a los ojos y escuchar sus voces. Quería creer, contra toda evidencia, que todavía había amor en ellos. Esa noche, frente a la luz que se apagaba, se dijo que no huiría para siempre. La casa era suya. Su vida era suya. Y si sus hijos la habían convertido en un lugar de traición, aún así los enfrentaría, aunque la rompiera. Manuel intentó disuadirla, pero al ver la determinación en su rostro accedió a ayudarla. Iría con ella, no para confrontarlos, sino para que no estuviera sola. Ella sintió agradecida, aunque el miedo le calaba los huesos. Durmió poco, con la mente llena de rostros que antes amaba sin duda y ahora veía con sospecha. Al amanecer se vistió despacio, con manos temblorosas y el corazón desbocado. Sabía que lo que viniera lo cambiaría todo. Manuel condujo hacia el vecindario, en silencio, atento a cada calle. Al ver la casa, se le cortó la respiración. Parecía la de siempre, tranquila y ordinaria, pero para ella era un monstruo esperando devorarla. Apretó el relicario, susurró una oración por fuerza y se preparó para la verdad. Manuel aparcó a cierta distancia y su corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. La casa ya no era refugio, sino escenario de una traición silenciosa. Se quedó inmóvil, y luego dijo que debía entrar sola. Él protestó, advirtiendo del peligro, pero ella negó con firmeza. Era su batalla, su casa, sus hijos, debía enfrentarlos sin nadie en medio. Con manos temblorosas bajó del camión y caminó hacia la puerta. Cada paso pesaba más, la respiración se le cortaba y las piernas flaqueaban. Giró la llave despacio, el sonido retumbando como trueno, y entró. Olía igual, el silencio era el mismo, pero todo se sentía más oscuro y frío. Al dejar la bolsa en el suelo, oyó pasos en la escalera. Primero apareció Linda, pálida y sorprendida, con la voz temblorosa, «¿Mamá?». Detrás, Michael, con expresión más dura y mirada de sospecha en vez de calor. Pasaron largos segundos sin hablar, el aire cargado de lo no dicho. Al fin, ella susurró la pregunta que ardía desde que vio el dispositivo, «¿Por qué?». La voz se le quebró y la única palabra llenó la casa. El rostro de Linda cambió, la culpa asomó antes de apartar la mirada incapaz de responder. Michael, en cambio, se mantuvo firme, la mandíbula tensa, el silencio más peligroso que cualquier frase. Ella dio un paso más, con lágrimas ya libres. Les dijo que los había amado con todo, que les dio su vida y su corazón, y ellos convirtieron su hogar en prisión y su dormitorio en una muerte lenta. Michael habló al fin, bajo y cortante. Murmuró que ella no entendería, que la vida era más dura de lo que creía, que necesitaban cosas que ella no podía dar. Ella negó, sollozando, diciéndole que ningún dinero ni ninguna desesperación justificaba lo hecho. Miró a Linda rogándole que lo negara, que le dijera que no formaba parte, pero Linda bajó la cabeza y su silencio confirmó la verdad. El peso de la traición la aplastó, pero algo cambió en su interior. El miedo de Díaz ardió y se convirtió en una fuerza que no sabía que tenía. Enderezó la espalda y, con voz firme por primera vez, dijo que jamás les permitiría terminar lo que empezaron. Aun si ellos ya no la veían como madre, ella se veía como sobreviviente, y no dejaría que su codicia o resentimiento la destruyeran. Les dijo que había visto el dispositivo, que Manuel se lo mostró, que el plan ya no estaba oculto. El rostro de Michael se endureció y Linda comenzó a llorar en silencio, pero a ella dejaron de importarle sus reacciones. El tiempo de callar y negar había terminado. Se volvió hacia la puerta y dijo con claridad que se iba, no como víctima, sino como una mujer que enfrentó la verdad y eligió la vida.
Les dijo que el vínculo que existió estaba roto y que, si el dinero valía más que ella, ya habían perdido algo mayor de lo que jamás comprenderían. Con eso, abrió la puerta y salió, sintiendo el aire frío como una limpieza final. Manuel la esperaba junto a la camioneta, con los ojos llenos de preocupación, pero ella alzó la mano para que no hablara. No necesitaba más palabras. Ya había dicho lo necesario y, aunque su corazón estaba hecho añicos, se sentía más ligera que en semanas. Subió al camión y miró la casa por última vez, susurrando una despedida. No al edificio ni a los recuerdos, sino a las ilusiones que la habían cegado. Ya no era la madre que confiaba a ciegas ni la mujer que ignoraba su propio dolor por los demás. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que eligió la supervivencia por encima de la traición. Mientras el camión se alejaba, apretó el relicario contra el pecho y cerró los ojos. Su vida no sería la misma, sus hijos no volverían a ocupar el lugar de antes, pero seguía viva, y eso significaba que su historia no había terminado. El capítulo de la confianza había terminado, pero comenzaba el de la resistencia. Y en ese instante, con las lágrimas secándose y la fuerza elevándose en su pecho, se prometió que la traición no sería su final, sino la razón por la que volvería a levantarse.